Mi novia presumía estar soltera en redes sociales mientras vivía en mi casa, comía de mi bolsillo y no trabajaba. La primera vez que me di cuenta de que algo no cuadraba fue por una historia de Instagram, no por una pelea ni por una confesión. Estaba sentado en el sofá de mi casa, con ella durmiendo la siesta en el cuarto, cuando abrí el celular por puro aburrimiento. Ahí estaba, una selfie en el espejo, buena luz, carita de tranquila, y el texto encima decía algo como disfrutando mi etapa soltera, enfocada en mí. Me quedé mirando la pantalla como un idiota. Soltera. Enfocada en ella. En mi casa. Con mi wifi. Con la comida que yo había comprado el día anterior. No dije nada. Al principio pensé que era una broma, una de esas frases genéricas que la gente pone sin pensar. Pero no fue solo una vez. Empezó a ser constante. Tweets sobre lo lindo de no tener que dar explicaciones a nadie. Historias hablando de citas fallidas, como si estuviera probando suerte. Comentarios de tipos que claramente no sabían que existía yo, y ella respondiendo con risitas y corazones. Y mientras tanto, en la vida real, la escena era otra. Ella se despertaba tarde, bajaba a la cocina, me preguntaba qué había de comer. Si no había nada que le gustara, me hacía mala cara. No trabajaba. Decía que estaba buscándose, que no quería aceptar cualquier cosa porque se merecía algo mejor. Yo trabajaba todo el día y, encima, llegaba a escucharla quejarse de lo cansada que estaba. Vivíamos juntos desde hacía casi un año. Al inicio no era así. Al principio, cuando se mudó, tenía un trabajo medio tiempo. Duró 2 meses. Un día llegó llorando diciendo que el ambiente era tóxico, que su jefa la envidiaba, que sus compañeros no la entendían. Yo la apoyé. Le dije que descansara un poco, que yo me hacía cargo mientras tanto. Ese mientras tanto se volvió permanente. Pagaba el alquiler, los servicios, la comida. Hasta sus cosas personales. Ropa, maquillaje, pedidos por internet que llegaban a mi nombre. Nunca me dijo gracias, pero sí me decía amor cuando necesitaba algo. Lo de las redes empezó a pesarme más de lo que quería admitir. No era solo que se hiciera la soltera. Era que parecía disfrutarlo. Subía fotos arreglada, como si fuera a salir, pero salía con amigas. Historias desde bares, copas en la mano, textos ambiguos. Yo me enteraba después, cuando ya estaba en casa, en pijama, esperándola. Una noche le pregunté, con cuidado, sin atacar. Oye, ¿por qué pones esas cosas en redes? Le dije. Lo de que está soltera. Se rió. Literal. Me dijo que no fuera exagerado, que eran solo redes, que nadie se lo tomaba en serio. Que yo sabía que ella estaba conmigo y eso era lo que importaba. Quise creerle. Pero algo cambió en mí ese día. Empecé a mirar con otros ojos. A notar detalles. Mensajes que ocultaba rápido. El celular siempre boca abajo. Excusas mal armadas. Horarios que no cuadraban. Un día, sin querer, vi un mensaje mientras ella se bañaba. No estaba buscando nada, de verdad. El celular vibró en la mesa. El nombre no lo conocía. El mensaje decía, ¿entonces si estás sola? Pensé que vivías con alguien. No respondí. No toqué el celular. Pero ya no pude hacer como que no pasaba nada. La confronté esa misma noche. Ya no con cuidado. ¿Qué soy yo para ti? Le pregunté directo. Se puso a la defensiva. Dijo que yo estaba paranoico, que siempre quería controlarla, que por eso no le gustaba exponer la relación. Según ella, era una forma de protegerse. Protegerse de mí. La discusión terminó como siempre, ella llorando, yo pidiendo perdón por cosas que no entendía bien que había hecho mal. Pero la gota que colmó todo fue algo pequeño. Ridículo, incluso. Un comentario en una foto. Un tipo escribió, qué linda, algún día te invito a salir. Ella respondió, jajaja cuando quieras. Eso lo vi yo. Público. Sin vergüenza. Ese día no grité. No peleé.
Me senté solo en la cocina y empecé a hacer cuentas. No de dinero, sino de dignidad. Pensé en cuánto había cedido, en cuántas veces me había tragado cosas por no armarnos un problema. Pensé en cómo me veía desde afuera, un tipo manteniendo a una mujer que se hacía pasar por soltera. Esa noche le pedí que habláramos. De verdad. Le dije que me sentía usado. Que no era solo una cuestión de redes, sino de respeto. Que no podía vivir con alguien que fingía que yo no existía cuando le convenía. ¿Su respuesta? Que yo estaba exagerando, que era inseguro, que si quería una novia marcada en redes me buscara otra. Ahí entendí todo. No se fue ese día. Ni al siguiente. Tardé semanas en tomar la decisión. Porque no es fácil echar a alguien que duerme en tu cama, aunque ya no sientas lo mismo. Porque, aunque suene absurdo, me sentía responsable de ella. Hasta que un amigo me dijo algo simple: responsable es el que trabaja por su vida, no el que se aprovecha de la de otro. Un viernes, llegué del trabajo y ella estaba empacando. Me dijo que necesitaba espacio. Que se iba unos días a casa de una amiga. Que no sabía si quería seguir conmigo. La dejé ir sin decir mucho. 3 días después subió una historia, soltera oficialmente. A empezar de nuevo. Ahí no sentí tristeza. Sentí alivio. No volvió. Ni yo la busqué. Tiempo después me enteré de que había intentado vivir con otro tipo, que tampoco trabajaba, que la relación duró poco. Me escribió meses después, como si nada, preguntando cómo estaba. No le respondí. Hoy sigo viviendo en la misma casa. Solo. Más tranquilo. Sin tener que competir con un perfil de Instagram. Sin pagarle la vida a alguien que no podía ni reconocerme en público. Y cada vez que veo una historia que dice disfrutando mi soltería, me acuerdo de ella, y agradezco no haber sido yo el que siguió fingiendo. Pasó casi un año desde que se fue. No de golpe, no como esas historias donde todo se arregla rápido. Fue más bien lento, incómodo al inicio, y luego cada vez más liviano. Al principio la casa se sentía rara, demasiado silenciosa. Había cosas suyas por todos lados que fui guardando de a poco, sin apuro, como si así pudiera estirar el proceso. Ropa olvidada en un cajón, un par de productos en el baño, una taza que siempre usaba y que nunca lavaba. Durante los primeros meses, todavía me llegaban señales suyas. Un me equivoqué de chat, un soñé contigo, un solo quería saber si estabas bien. No eran disculpas, nunca lo fueron. Eran mensajes lanzados como anzuelos, a ver si yo mordía. Y lo peor es que, algunas veces, estuve a punto. Porque aunque uno entienda con la cabeza que algo estuvo mal, el cuerpo tarda más en soltar. Hay días en que recuerdas solo lo bueno, las risas, las noches tranquilas, y te preguntas si no exageraste. Si de verdad era para tanto. Hasta que la realidad vuelve a golpear. Una noche, un amigo me mandó una captura. Era otra historia de ella. Misma pose, misma sonrisa, distinto sofá. El texto decía algo como empezando una nueva etapa, con alguien que sí me valora. Me reí. No de felicidad, sino de lo absurdo. Siempre era lo mismo, una narrativa donde ella era la protagonista incomprendida y los demás simples personajes de fondo. Esa vez no sentí rabia. Sentí cansancio. Poco después me enteré, por gente en común, de cómo le estaba yendo. Que había intentado mudarse con un tipo que conoció rápido, que al inicio todo era intenso, regalos, salidas, promesas. Pero que cuando él le pidió que aportara algo, aunque fuera poco, la cosa se enfrió. Que discutían mucho. Que ella se quejaba de que todos los hombres eran iguales. Al parecer, no duraron ni 6 meses. Un día, sin avisar, tocó mi puerta. No había cambiado mucho. Misma forma de hablar, misma seguridad ensayada. Me dijo que solo quería conversar, que había pensado mucho las cosas. Que se había dado cuenta de que conmigo tenía estabilidad, que yo siempre estuve ahí. No mencionó amor. Mencionó estabilidad. La dejé pasar. No por esperanza, sino por curiosidad.
Quería escuchar hasta donde llegaba. Se sentó en el mismo sofá donde antes dormía la siesta. Miró alrededor y dijo que la casa se veía más ordenada. Yo asentí. Me contó, sin que yo preguntara, todo lo mal que le había ido. Que se había sentido sola. Que ahora entendía muchas cosas. En ningún momento pidió perdón por hacerme invisible. En ningún momento habló de las redes, de la mentira constante, de haber vivido de mí mientras jugaba a ser soltera. Cuando terminó, me miró esperando algo. No sé qué. Le dije que me alegraba de que estuviera bien. Que esperaba que encontrara lo que buscaba. Y que no íbamos a volver. Se molestó. Dijo que yo había cambiado, que antes no era tan frío. Que ahora me creía mejor que ella. Que seguramente ya tenía a alguien más. Le dije la verdad, no tenía a nadie. Pero tampoco tenía ganas de volver a empezar algo donde ya sabía cómo terminaba. Se fue molesta. Dando un portazo, como si eso cerrara algo. A los días me bloqueó de todos lados. Fue casi un favor. Con el tiempo, mi vida se acomodó de formas simples. No espectaculares, pero reales. Dejé de llegar a casa con esa sensación de tener que cuidar el humor de alguien. Dejé de justificar gastos que no eran míos. Empecé a disfrutar del silencio, de hacer planes sin explicarlos. También empecé a salir con alguien, meses después. Nada serio al inicio. Pero desde el principio fue distinto. No por ser mejor persona, sino por ser clara. Trabajaba, tenía su vida, sus tiempos. No necesitaba que yo la sostuviera. Y nunca, ni una vez, fingió que estaba sola cuando no lo estaba. Ahí entendí algo que antes no veía, no se trata solo de amor, sino de respeto básico. De no borrarte para quedar bien con otros. De no aprovecharte mientras te conviene. A veces pienso que habría pasado si no hubiera visto esa primera historia. Si hubiera seguido mirando para otro lado. Probablemente todavía estaría pagando cosas que no me correspondían, dudando de mí mismo, creyendo que pedir lo mínimo era exagerar. Hoy no le guardo rencor. No porque ella no lo merezca, sino porque ya no me hace falta. Pero tampoco la excuso. Lo que hizo, lo hizo consciente. Y las consecuencias llegaron solas, sin que yo moviera un dedo. Ella sigue buscando algo que llene un vacío que no sabe explicar. Yo, en cambio, aprendí a no competir con una pantalla. Y eso, aunque suene simple, fue lo mejor que me pudo pasar.